Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. ¿Y qué tal? ¿Estás listo para escuchar un testimonio más? Bueno, pues prepárate, pero antes quiero decirte que si tú tienes un testimonio y todavía no lo cuentas, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Necesitas hablar y decir lo que Dios hizo en tu vida. Ahí está el número de teléfono. Mándanos un mensaje o comunícate con nosotros para grabar tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Así que esperamos tu mensaje. Bueno, pues vamos a empezar con este testimonio. En esta ocasión nos llega un testimonio desde el Estado de México y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Elvia. ¿Cómo está, hermanita Elvia? Bien, hermano, muchas gracias, gracias a Dios. Qué bueno, mi hermana. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originaria? ¿Y cuántos hermanos tiene? Mi nombre completo es Elvia Peña Martínez. Yo nací acá en... Ay, se me olvidó. Nací aquí en el Distrito Federal, pero mis padres se vinieron a vivir a Huixquilucan. Entonces toda mi infancia me la pasé aquí en el Estado de México. Muy bien. ¿Y cuántos hermanos tiene? Éramos 10 hermanos, solo que 2 ya fallecieron. Ah, muy bien, hermanita Elvia. Bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. ¿Quién era Elvia antes de encontrarse con el Señor y cómo es que fue ese encuentro con el Señor? Adelante, escuchamos su testimonio. Sí, bueno, pues tengo 10 hermanos, o éramos 10 hermanos. Mi padre, mi madre. Yo recuerdo que desde que era una niña, pues mi madre era una alcohólica. Mi padre pues se la pasaba trabajando para darnos de comer. Recuerdo que mi madre pues ella sacaba su frustración, ya que mi padre pues se vivían golpes, se vivían insultos, todos los días eran golpes. El ver a mi madre pues bañada en sangre para mí no era grato, no era agradable, ya que pues yo soy la tercera de mis hermanos. Y pues yo era la que tenía que ver esa parte muy pequeña, pues tuve que hacerme responsable de lo que era la responsabilidad de mi madre, porque yo no quería ya ver golpes, no me gustaba ver a mi madre pues bañada en sangre, morada, y, y yo tuve que a mis 6 años yo buscar la forma de cómo solucionar, o yo creía que tratando de hacer las labores del hogar, pues se iban a acabar los insultos, más sin embargo no fue así. Éramos una familia disfuncional, en la cual pues solamente eran los golpes. Eh, Mi madre se salía muy temprano de casa, no teníamos que comer, andábamos en las casas buscando a ver quién nos daba pues un taco o muchas veces comiendo lo que encontráramos. Y pues así pasa el tiempo, pues mi madre se va acostumbrando a que yo era la que hacía las labores y cuando no lo hacía pues me golpeaba, me insultaba. A los 13 años pues yo me tengo que salir de mi casa porque mi mamá pues enojada pues me corre, ¿no? Me dice que me vaya de la casa, que pues me dijo palabras muy fuertes que a mí me dolieron muchísimo. Y pues me tengo que salir a trabajar, no le avisé a nadie, no le dije ni a mis padres, nadie, solo una amiga pues fue la que me dijo, ¿sabes qué? Pues quieren una muchacha de planta, tú dices si te vas a trabajar conmigo, y le dije sí. Agarré lo poco que teníamos, lo poco que yo tenía, ropa regalada, obviamente, ropa de personas adultas, porque pues no había nada en casa, y pues agarré y me la llevé. Me fui a trabajar en una casa a mis 13 años. A lo cual, pues yo a donde llego, pues esta señora muy buena gente, me cuidaba, me quería como a su hija, ya que iba de la edad de los hijos de la señora. Y pues así va pasando el tiempo. Ya no me di cuenta si había golpes, había insultos, ya que yo solo venía a casa pues cada 8 días. Cada 8 días venía. Y, y ya no me daba cuenta, ¿no? Pasa el tiempo y pues conozco a mi esposo, ¿no? El que fue mi esposo. Lo conozco y empezamos a ser novios. Obviamente pues era una persona que yo no me agradaba, no quería porque pues él era un poquito así, me decían, no, se burlaban de mí, me decían que él era una persona muy fea, que parecía un chango y que pues yo andaba con él por interés.
¿no? Que cómo me podía fijar en una persona como él. Y a mí me daba pena, me daba mucha pena andar con él, pero pues yo lo había aceptado porque, pues obviamente mi padre, yo tenía novios y él me decía que no los quería porque pues eran unos muertos de hambre, unos buenos para nada, unos interesados. Muchas veces yo me preguntaba, ¿interesados en qué forma si no tenemos nada, no? Obviamente cuando yo le comenté que era novia de mi esposo, pues me dijo que estaba bien, porque mi esposo venía de una buena familia, mis suegros tenían dinero, y él pues era una persona muy trabajadora, tenía carro, casa y todo, entonces pues mi papá estaba contento. A mí me daba pena, ¿no? Porque se burlaban de mí. Pero pues así duró 3 años de novia con él, con mi esposo, en el cual pues cuando yo llego al matrimonio, pues yo llego rebelde, llego agresiva, porque pues yo decía, a mí no me van a tocar, yo no me voy a dejar que nadie me golpee, que nadie me trate como trataron a mi madre. Y empieza, ¿no? Empiezo a querer ser como mi mamá. Yo veía que mi mamá le aventaba el plato a mi papá, que pues los insultos, y yo quería hacer lo mismo. Desafortunadamente, pues yo me estaba equivocando, ¿no? Me estaba equivocando de persona porque pues mi esposo era de una familia educado, era una familia, pues sí, donde yo me doy cuenta que no era la vida que yo había llevado dentro de mi hogar, que era muy diferente la vida de ellos a la mía. Y pues bueno, no, yo me caso con mi esposo, me vienen a pedir y me caso con él. Y ya empieza la guerra, ¿no? Empieza conmigo. Era yo la de los problemas, era yo la que siempre estaba a la defensiva, era yo la que lo quería mandar, manipular, ahora yo era la que mandaba dentro del hogar. Y pues va pasando el tiempo, hermano, y empiezo a pensar, yo decía, es que yo no quiero esta vida, porque yo de niña había deseado y anhelado tener un hogar bien, feliz, tener unos hijos y que mis hijos fueran felices sin golpes, sin insultos, y yo estaba haciendo lo mismo. Un año pasó peleas y peleas y peleas, hasta que un día pues pienso, ¿no? Y dije, pues no es lo que yo quería, no es la vida. Mi esposo era una persona muy, muy buena, y digo buena porque mi esposo falleció. Cambiamos nuestra vida, éramos felices, había comunicación, había mucha confianza entre nosotros, yo lo decía antes, ¿no? Éramos la pareja perfecta. Hoy entiendo que no hay perfección en el matrimonio, ¿no? Simplemente dos personas que se entendieron y que se querían. Y de así pasa el tiempo, hermano. 7 años duró mi matrimonio. Y aquí es donde viene lo más difícil para mí, porque pues no entiendo qué fue lo que pasó. Pero mi esposo muere un 24 de diciembre, en el cual pues se levantó, me abrazó, me besó y me dijo que me amaba, que me quería mucho, que me daba las gracias que le daba las gracias a Dios por haberle dado la mejor esposa del mundo, ¿no? Yo le dije que era porque me quería, que por eso me decía eso. Sin embargo, pues nunca imaginé o no pensé que hoy lo veo así, como que él se estaba despidiendo de mí, pero yo no lo entendía ya que él era así todos los días conmigo. Pero fíjese, hermano, que antes de que mi esposo falleciera, no sé qué fue lo que me pasó. No sé si tuve una visión, no lo sé. Pero ese día mi esposo estaba ayudándole a mi suegro a hacer una casa. Y yo me subo a donde estaba mi esposo. Pero créame que en esos momentos yo veo cómo los cables de luz pasaban en la casa de mi cuñado. Por el lavadero yo iba a abrir la puerta y al ver los cables me dio mucho miedo. Yo dije, ¿por qué hicieron esto?
aquí se van a electrocutar. Me alejé, pero en lo que es ahora la sala de mi cuñado, yo sentía mucho miedo. Era un miedo muy feo, horrible. Yo no entendía. Así pasé ese día, hermano, ese 24 de diciembre. Yo le dije a mi esposo, no te acerques mucho, tengo miedo, te vas a caer. Él me dijo, no va a pasar nada. En peores alturas he estado y nunca me ha pasado nada. Y le dije, pero tengo miedo. En eso, pues yo me bajo a mi casa porque él estaba en la azotea. Me bajo a mi casa y de repente él baja y me dice, ¿sabes qué? Ahorita vengo, mi cuñada se acababa de casar y me dice, voy a dejar los envases. Anteriormente eran envases de vidrio. Y me dio coraje. Y le dije, ¿por qué siempre tienes que ser tú? Tienes más hermanos. ¿Por qué tienes que ser tú siempre? Pero en esos momentos yo dije, es 24 de diciembre, no voy a pelear con él. No voy a pelear. Quiero estar en paz. Se fue mi esposo y de repente empecé a sentir una desesperación horrible, horrible. Me salía de mi casa, me asomaba a la ventana y él no llegaba. Yo sentía que algo no estaba bien. Después de una hora, pues regresa. Me asomo a la ventana y veo la camioneta y salgo corriendo. Me asomo a la casa de mi suegra porque pensé que estaba en la casa de mi suegra y el de la azotea pues me aventa una piedrita pequeña y pues me pegó en la cabeza. Yo volteo hacia arriba y él estaba pues riéndose. Y yo le digo, ¿qué estás haciendo ahí? Me dice, le voy a ayudar a mi papá un ratito. Nuevamente quise sentir ese enojo dentro de mí y quería decirle, no, ya nos vamos a ir. Habíamos quedado que nos íbamos a convivir con mis hermanos y habíamos quedado que a las 3 de la tarde y ya a las 2. Y le dije, está bien, dije, no voy a pelear. Y en eso pues le digo, ¿sabes qué? Préndeme el boiler, ya no me voy a bañar, los niños y yo. Pero para esto pues él me dice, ¿por qué no te has bañado? ¿Por qué no te has peinado? Y le dije, pues préndeme el boiler. Agarré, hermano, y en lo que se calentaba el boiler, el agua, pues le serví de comer a mis hijos. En esos momentos dentro de mí yo sentía y decía, voy por mi esposo, porque no comía sin él. Pero algo me decía, no vayas. Yo decía, pues no voy, como con mis hijos. Pero algo me decía, no vayas, y sí vayas, y sí ve. Voy, hermano, y le digo a mi esposo, Mauricio, bájate a comer. Mi esposo me contestó como enojado, como molesto, ni siquiera volteó a verme. Y me dijo, sí, ahorita voy. En esos momentos, nuevamente, yo veo que los cables, que la varita que él traía en las manos, se iba a pegar en los cables. No supe cómo decirle. Hermano. Y en eso escuché una voz que me decía, vete, aléjate de aquí. Yo no escuché esa voz. Seguí observando a mi esposo y preguntándome por qué estaba enojado conmigo. Sí, apenas unos minutos me decía que me quería, que me amaba y de repente yo lo veía muy distante, yo lo veía muy, muy distraído. Y nuevamente vuelvo a escuchar esa voz que me dice, vete de aquí. Nuevamente me quedé ahí. La tercera vez me habla esa voz en el oído y me dice, que no entiendes, vete de aquí. Porque tú también te vas a morir y tus hijos te necesitan. En esos momentos me doy la vuelta,
pero me quedé parada, alejada de él. Pensando porque estaba enojado. De repente, hermano, como si me hubieran dicho, levanta la vista. Mi esposo estaba como a 10 metros a mis espaldas. Y yo cuando veo a mi esposa lo veo enfrente de mí. Mi esposo ya se había electrocutado. Mi esposo, ya nada más nos quedamos viendo a los ojos. Como si él me estuviera esperando que yo volteara. Alcé la mirada y lo vi. Solo tenía 2 hilitos de sangre en la nariz y uno en la boca. Era como si él estuviera despidiéndose de mí, porque solo nos miramos a los ojos y él se fue de la azotea de la casa de mi suegro de 3 pisos. En esos momentos yo sentí que mi corazón, que ya no quería vivir. En esos momentos yo quería correr, no sé, ir a correr, ver qué estaba pasando. No pude, hermano, no corría. Uno de mis cuñados subió y me dijo, ¿qué pasa? No podía contestarles. No podía contestar. Me bajo corriendo a las escaleras y una de mis concuñas me detiene y me dice que no puedo bajar. Y yo le decía que quería ir a ver a mi esposo. Subí otra de mis concuñas y me dice, no te preocupes, él está bien. Y le dije yo, sí, está bien. Me dice, sí, está bien, no te preocupes. Pero yo me acordaba cómo lo había visto y empecé otra vez a gritar y le dije, no es cierto, él no está bien. Sin darme cuenta, mis niños, porque me quedé con 4 pequeños, una niña de 6, la mayor, una de 4 y una de 3 y una de 2. Mis hijos estaban ahí parados a mi lado, pero yo no pensaba en ellos. En esos momentos yo quería bajar a ver qué estaba pasando. Cuando me di cuenta ya estaba la prensa, estaba el periódico, yo estaba en otro mundo. Me tuvieron que dar sedantes para que me pudiera tranquilizar. Me dijeron que yo no podía ir porque un primo de mi esposo que es doctor, pues lo levantó, se lo llevó al seguro y me dijeron que yo no podía ir. Y yo le dije, tengo que ir. Yo iba con la esperanza de que me dijeran, ¿sabes qué? Está bien. No como tú quieres, pero está bien. Cuando entro al consultorio, digamos al seguro, pues me mandan llamar. El doctor me dice que quién soy, le digo que soy la esposa, ya que pues yo tenía 25 años cuando él falleció. Me dice que quién soy, le dije soy su esposa. Me dice siéntese, le dije no, dígame qué está pasando. Y me dice no te voy a decir nada si no te sientas. Cuando yo me siento me dice, ¿sabes qué? Tu esposo falleció. Me puse como loca. Quería salirme corriendo del hospital. Quería ir a verlo, quería estar con él. Cuando me saca mi cuñado, yo alcanzo a ver los pies de mi esposo. Me le solté, me salí corriendo y quise meterme donde él estaba. Me detuvieron, me dijeron que no. Me puse como loca. Y afuera me tiré en el suelo. Sentí que todo mi mundo se acababa. Sentí que ya no importaba la vida para mí. Quería morirme con él. Me dijeron que si no me calmaba, que me iban a sedar y que no iba a poder ir al entierro a su última morada. Me tranquilicé. Me olvidé de mis hijos. No me importaba nada, nada. Y pues así pasa. Llegó el día del entierro. Al otro día, pues, yo sueño a mi esposo y él me da la mano y me dice que... Y yo le digo, ¿sabes qué? Estás muerto. Vete, déjame, ya estás muerto. Mi casa donde había amor, donde había luz,
Era una profunda oscuridad. Ya no había nada. Entonces lo sueño y él me dice, ¿sabes qué? Yo no estoy muerto, yo también estoy vivo. Dame la mano, me dijo. Le dije, no, vete, déjame, estás muerto. Desperté de ese sueño y nada me llenaba, nada. Ni siquiera mis hijos, porque me olvidé de ellos totalmente. Empecé a caer más bajo. Iba al doctor diario, me daban sedantes más fuertes cada vez más y nada me hacía. Mi suegra me decía, ¿sabes qué? Mira, vete aquí, vete acá, vete allá. Me mandaba a todos los lugares a que yo me divirtiera. Lo único que yo hacía era llorar y recordar a mi esposo. Empecé a odiarlo. Empecé a ver visiones. Empezaba a ver sombras negras. Empezaba a ver todo oscuro. Y empecé a odiar a mi esposo. Para esto, pues yo me desquitaba con mis hijas, en especial con la más pequeña, que era la que no entendía lo que pasaba. Ella me preguntaba por papá y al principio yo le decía, papá ya no va a venir nunca. Papá se fue al cielo. Ella no entendía y preguntaba y yo desquitaba con ella todo mi coraje, toda esa frustración. No entendía. Empecé a reclamarle, yo lo veía en la foto de mi boda y yo lo veía sonriendo. Ahora que veo mi foto veo que no. Y yo le decía, no te rías, no te metas en lo que no te importa. Son mis hijos y yo los trato como yo quiera. Tú no te metas, déjame en paz. Empecé a odiarlo. ¿Por qué? Si tú me decías que me amabas, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? O sea, me dejaste toda la responsabilidad a mí. Mis hijas preguntan por ti. Yo no sé qué decirles. No, no te metas. Vete, déjame en paz. Pero iba diario al panteón. Todos los días lloviera, tronada, relampagueara, yo me iba con mis hijos al panteón. Mi hija la mayor me decía, mamita, ya vámonos. Y yo le decía, un ratito más, nada más un ratito. Llegó el día en que mi suegra me dijo, te pido un favor. Le dije, sí, deja descansar en paz a mi hijo. Quítate esa ropa negra. Ya no vayas al panteón. Le dije, sí, está bien. Está bien, le dije. Pero yo tenía una concuña que me hacía la vida imposible. Recuerdo ese día que mi esposo falleció, yo la veía como ella disfrutaba, como disfrutaba, como se me quedaba viendo. Se me acercaba y me decía, ¿quieres tele? No, gracias. Porque ella siempre, ¿cómo lo puedo decir? No tuvo envidia. A ella le molestaba mucho que mi esposo siempre saliera conmigo. Ella decía que porque si teniendo tantos escuincles nosotros no dejábamos de salir juntos. Mi esposo me defendía de ella. Mi esposo en algún momento le quiso pegar a ella porque pues yo estando embarazada ella me golpeó. Tenía 8 meses de embarazo cuando ella se atrevió a tocarme y mi esposo pues le iba a pegar. Ahora ella no tenía quien me defendiera. Ahora ella ya podía hacer con nosotros lo que ella quisiera. Y pues así fue pasando el tiempo. Mi suegra me ayudaba, mi suegra me apoyaba, pero desafortunadamente mi suegra también tuvo que fallecer. Al año y medio de mi esposo, mi suegra muere. Me quedé con ellos. Yo tenía mi casa, pero no me gustaba subir porque todo era oscuridad. Mis padres se quedaban conmigo. Cuando mi suegra muere, pues yo le decía, no se vaya. Tampoco usted no me deje. Yo la necesito. Créame, hermano, que yo veía como el cuerpo de mi suegra derramaba lágrimas. Cada que yo le hablaba, ella derramaba lágrimas. Y yo le decía a una sobrina de mi suegra, ¿ya viste? Mi suegra está llorando.
Me decía, no, solamente es líquido que ella está despidiendo del cuerpo. Yo le decía, no, no creo, pero bueno, pues me quedo al lado de mi suegro, ayudándolo, prácticamente trabajando para él. Me daba 300 pesos, nos daba de comer, pero yo tenía que hacer todo para mis cuñados y sus esposas. Yo hacía la comida para ellos. Llegó el momento que le dije a mi suegro, sabe que ya no, ya estuvo bueno, ya no más. Empecé a rebelarme, porque en algún momento yo, pues a nosotros él, digo, le agradezco mucho, pero él nos daba, pues, comíamos papas, comíamos pollo, retazo de pollo, comíamos calabazas, pero comíamos. Pero en alguna ocasión yo me vine con mis padres los viernes, sábado y domingo me iba, pero un día tuve que ir a mi casa un sábado y pues pude ver cómo mi suegro tenía mucha comida. Tenía pollo rostizado, tenía barbacoa, tenía chicharrón, tenía de lo mejor en su mesa. Y eso a mí me dolió mucho. Porque yo decía, porque a nosotros nos da de lo más barato. Y porque cuando yo no estoy, ellos comen de lo mejor. Eso me llenó más de coraje. Y yo dije, ya no. Yo no trabajaba, estaba con él. Mi hija iba a la primaria. Cuando yo le pedía un lápiz para mi hija, me lo aventaba. Cuando mi hija me decía, mamita, ya no me falta una libreta, él me lo aventaba desde la puerta. Eran cosas que ya no me gustaban y empecé a rebelarme. Empecé a decir, ¿sabe qué? Ya no. Mi padre me dio un pedazo de terreno con lo que mi esposo tenía, que era una camioneta y varias cosas, las vendí y empecé a meter el dinero al banco. Mi papá me da un pedazo de terreno y construí una casa acá en la casa de mi padre. Yo decía, me voy a ir. No, nunca le comenté a mi suegro, nunca le dije nada, lo único que sabía era mi papá, mi familia. Y cuando ya iban a terminar el ciclo escolar del año, porque mi hijo en primero, pues yo le dije a mi suegro, ¿sabe que ya me voy? Pero ¿cómo te vas a ir de la casa? Le dije, ya me voy. Solo estoy esperando que mi hija termine el ciclo escolar, le dije, ya me voy. Y mi suegro se puso a llorar y yo disfrutaba. Yo decía, ahora sí llora, después de cómo nos ha tratado. Y yo le decía, ya me voy. Ya hice casa en mi casa con mis padres y ya me voy a ir. Y él me decía, pero ¿cómo me vas a dejar solo? Si mi única compañía eres tú y los niños. Y yo decía, no, ya me voy a ir. Para mala suerte, hermano, 8 días antes de que yo me viniera para mi casa, mi suegro falleció. Mi suegro falleció. Y yo decía, bueno, pues de modo, ¿no? Empecé a tenerle coraje a mi suegro, porque mi suegro en la tumba de mi esposo él había jurado que él iba a cuidar de mis hijos, que él no les iba a faltar nada. Y cuando yo veía la reacción que él tenía cuando yo pedía un lápiz o un cuaderno, yo decía, pues no. En la delegación me habían dicho, ¿sabes qué? Si quieres demandarlo, demándalo. Si quieres hacerlo responsable a él, hazlo responsable. En esos momentos yo decía, no, él no fue responsable, fue un accidente. Pero cuando yo me llenaba de coraje, yo decía, sí, lo hubiera demandado. Yo le decía a mis hijos, pues ojalá y tu abuelo ahorita se esté pudriendo en el infierno. Era tanto mi coraje hacia él. Y va pasando el tiempo, hermano, pues yo me vengo para mi casa después de que mi suegro falleció. Dejé mi casa, la casa que era de mi esposo. Pero pues empieza a pasarme de todo, ¿no? Mi hija, tengo una hija que a los 8 años pues empieza así de la nada mi hija pues se me enferma. Un día en la noche se levanta al baño y me doy cuenta que ya no ve. Y nuevamente, ¿no? Empezar a reclamar. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué si yo te necesito? En estos momentos te necesito mucho. Yo le digo a mi papá, ¿sabe qué? Que ya me voy.
Me dice, ¿por qué te vas? Le digo, porque mi hija está mal. Me dice mi papá, ¿sabes qué? No te vayas, espera que amanezca. Le dije, no, no me puedo esperar, ya me voy. Le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Consígueme un carro. Me voy a la casa de mi suegro y ahí mis cuñados tienen carro y pues ya que me lleven al hospital. Así fue, me levanté, me llevé a mi hija. Ya mi suegro estaba esperándome, ya me llevó mi cuñado al Instituto Nacional de Pediatría y llegando al hospital mi hija se desvaneció. Llegó al hospital de emergencia. Para esto pues mi hija pues había quedado ciega. Mi hija quedó ciega, no entendía por qué, pero mi hija estaba en un hospital ciega. Mi hija lloraba porque pues yo nunca los había dejado y yo lloraba con ella y los doctores en el hospital me dicen, ¿sabe qué? En nada nos ayuda. Si usted entra llorando al hospital, ya no la vamos a dejar entrar. Me tuve que pasar yo sola los días, tuve que dejar a mis hijos solos. No quería dejarlos porque yo sabía que esa señora era muy mala, que cuando ella me los veía me los insultaba, me los agredía, pero tenía que dejarlos solos. Me fui al hospital todo un mes, me iba desde las 6 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche a su casa. Y era un cansancio ya muy grande para mí. Entonces, después de que los doctores me dicen, ¿sabe qué? Si sigue entrando llorando aquí, ya no la vamos a dejar entrar. En nada nos está ayudando. Usted no le da motivación a la niña para que ella le eche ganas. Yo hablo con mi hija y le digo, ¿sabes qué, mami? Ya no llores, ya no llores. Porque si no, ya no me van a dejar entrar. Al otro día, cuando yo voy al hospital, mi hija estaba tranquila y estaba en paz. No había llorado. Le digo, ya vine, mami. Dice, mamita, hoy no lloré. Dije, no, mi amor, hoy no lloraste. Me dice, ¿sabes por qué no lloré? Le digo, no, hija. Me dice, es que ayer cuando tú te fuiste, mi papito vino. Y mi papá se sentó en esa silla. Mi hija no veía, pero no sé cómo sabía que había una silla al lado de su cama. Y me dice, ahí estuvo mi papi anoche. Se quedó conmigo. Y cuando tú entraste ahorita, mi papá se fue. Y yo le decía, sí, sí. Para eso, ese día en la noche, mi suegro me dice, ¿sabes qué, Elvia? Quédate a descansar tú. Yo mañana me voy con la niña después de un mes. Le dije, sí, está bien. Esa noche, hermano, tuve un sueño. O fue real, no lo sé. Sentí como alguien se sentó en mi cama y como se me empezó a subir en el cuerpo. Pues hablan del famoso muerto, ¿verdad? Y yo decía, pues es el muerto. Y no, pues empieza, se me sube en todo el cuerpo y yo lo quería moverme, quería quitármelo, pero no podía. Y me empezó a besar en el oído. Era una respiración cálida, era una respiración calientita, tibia. Y en eso yo pensé en mi esposo. Y yo dije, no, tú ya estás muerto. Cuando mi esposo falleció llevaba bigote y barba. Y yo sentía la barba como me picaba cuando él me besaba el oído. Y le dije, vete, déjame en paz, tú ya estás muerto. Y me dijo, quiero hablar contigo. Y le dije, no quiero, yo no quiero, tú ya estás muerto. Y me decía, quiero hablar contigo. Le dije, dime lo que me tengas que decir, pero déjame, vete. Y me dice, abre los ojos. Yo me imaginaba que lo iba a ver descarnado, con huesos. Y le dije, no, si me quieres decir algo, dímelo. Pero no voy a abrir los ojos. Créame que yo apretaba los ojos lo más que podía. Y me dijo que si no abría los ojos no me iba a decir nada. No me dijo porque nunca los abrí. Pero yo quería quitármelo de encima. No sabía, yo le gritaba a mi papá, a mi mamá y nadie me escuchaba. Empecé a hacer ruidos con la boca.
Y despertó mi papá y me habló y me dice, ¿qué tienes? ¿Estás soñando? Le dije, sí, papá, estoy soñando. La realidad era que no. Al otro día mi suegro bien temprano fue mi concuña y me tocó la puerta y me dice, Elvia, le dije, ¿qué pasó? Acaba de hablar mi suegro que te vayas rápido al hospital porque la niña está en terapia intensiva. Y le dije, no puede ser. Mi hija no puede estar en terapia intensiva porque yo anoche la dejé bien. Y me dice, pues urgentemente te necesitan en el hospital. Mi hija era la que más quería a su papá, era la que no lo dejaba, era la que no lo soltaba, era la que más lo quería. En esos momentos, en mi mente agarré y le dije, ¿sabes qué? No te vas a llevar a mi hija, no me la vas a quitar. Mi hija es mía, tú la dejaste, tú la abandonaste. Es mi hija, no me la vas a quitar. Me levanté, no me acuerdo cómo dejé a mis hijos. Me levanté y me fui corriendo al hospital. Cuando llegué exactamente, mi hija estaba en terapia intensiva. Estaba en terapia intensiva ella. Me dice mi suegro, ¿sabes qué? Pásate rápido. Tienes que ponerte guantes, tienes que ponerte una bata, tienes que ponerte una gorra, lavarte las manos, porque si no, no te van a dejar entrar. Y le dije, sí. Pero no entiendo por qué mi hija está en terapia intensiva. Le dije. Me metí corriendo. Y sí, efectivamente, mi hija está en terapia intensiva. Cuando yo voy, pues pasan el doctor, los practicantes, y pues le enseñan muchas cosas a mi hija. Mi hija solo adivinaba, ella decía, pues es rojo, rosa, blanco, pero no sabía qué le enseñaban. En esos momentos, pues ya entró mi desesperación, y empecé a hacer oración. Y en esos momentos yo le pedí a la Virgen, le dije, Virgencita, ayúdame, ayúdame, le dije, mi niña es muy pequeña para quedar ciega. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer con ella? Le dije, si ella es muy pequeña. Le dije, por favor, ruega por mí, aboga por mí a tu hijo. Tú eres madre, tú me entiendes, tú pasaste por ese dolor, solo que el tuyo fue más fuerte, pero tú me entiendes porque eres madre. Por favor, aboga por mí. Ruégale a tu hijo porque te va a escuchar más a ti que a mí. En esos momentos, hermano, mi hija se empieza a tallar los ojos. Fue un milagro para mí. Mi hija se empieza a tallar sus ojitos y empieza a decir, ay, le digo, ¿qué tienes? ¿Te duele? Dice, sí. Y le digo, ¿ya ves? Y me dice, sí, mami, ya veo. Yo no le creía porque pues pasaban y le decían de qué color es este, de qué color, y ella adivinaba. Entonces yo en esos momentos dije, pues no, no creo. Y en terapia intensiva pues hay enfermeras con batas de diferente color y yo le decía, dime de qué color viene la enfermera que viene allá. Y me dice, viene de rosa, mamá. Y le dije, sí, pero yo no creía. Y le dije, la que viene de allá viene de blanco. Y la que viene de allá de qué color, es amarillo, mamá. Y yo dije, sí, sí, efectivamente. La Virgen me hizo el gran milagro en esos momentos. Y cuando yo entré al hospital, en su cama de mi hija, yo nunca vi una Virgen de Guadalupe. Y después de que mi hija abrió sus ojos, de que empezó a ver, estaba una imagen de la Virgen de Guadalupe muy grande en su cabecera. Y pues mi hija se recupera, se levanta y pues regresamos a casa, hermano. Pero para esto pues empezaban a pasar cosas muy raras. Yo veía sombras pasar por mi casa. Muchos me decían que era porque yo no dejaba ir a mi esposo, que era yo la que lo llamaba, que tenía que correrlo. Y yo le decía, vete, ya no te quiero. Ni mis hijos ni yo te necesitamos, vete. En una noche, pues tengo un sueño donde yo veo un ángel, un niño ángel, y me dice, levántate. Pero me habló por mi nombre, me dijo, Elvia, levántate. Y me dice, Elvia, ¿qué no oyes? Levántate, levántate porque nos vamos a morir. Yo despierto y efectivamente, no sé cómo pasó,
pero mi casa estaba inundada de gas. Me levanté y corrí, y las llaves estaban abiertas. Eran cosas que a mí me pasaron que yo no entendía, hermano. Yo no entendía por qué me estaba pasando eso. Yo no entendía por qué desde la muerte de mi esposo tuve que empezar a ver ese tipo de cosas. Empecé a hacer oración por las ánimas del purgatorio, me agarré de Dios. Nunca le reproché a Dios, a Él no. Empecé a hacer oración, todas las noches hacía mi oración. Yo quería llevar una vida digna, yo quería agradar a Dios y trataba de aguantar todo lo que fuera, los insultos de la vecina, pero un día me enojé mucho. Un día haciendo oración, hermano, me enojé mucho. Y le dije a Dios, ya no te voy a hacer oración, ya no te voy a hacer oración, porque tú no existes. Porque si tú existieras, no permitieras que todo esto me estuviera pasando. Porque si tú existieras, no permitirías que esta señora me hiciera tanto daño. Yo no te voy a hacer oración. Estoy enojada contigo porque tú no existes, no es cierto. Lloré como nunca, hermano, pero terminé de hacer mi oración. Cuando yo termino de hacer mi oración, de reclamarle a Dios, más bien dicho, sentí un gran deseo, como si alguien me hubiera preguntado, ¿qué deseas? Y lo que yo contesté fue, quiero ver qué hago, quiero ver qué es lo que hago por las almas del purgatorio. En esos momentos yo dije, no, ¿qué estoy pidiendo? O sea, no, esto no puede ser. Y me fui a llorar, le pedí perdón a Dios, le dije, perdóname, yo no sabía lo que estaba diciendo, perdóname. Me fui a llorar, me fui a mi cama llorando, me la pasé llorando. Como a la 1 de la mañana yo despierto, desesperada, muy desesperada. Yo decía, ¿qué me pasa? Me levantaba, me acostaba y no paraba esa desesperación. Prendí la televisión, me dice mi mamá, ¿qué hora son? Le dije, la 1 de la mañana. Me dice, pues vamos a dormirnos otro rato. Y yo dije, pues sí, mi mamá no tiene la culpa de que yo no pueda dormir. Prendí apagando la televisión, hermano, agarró el control, apagó la televisión y fue como si también mis ojos se hubieran apagado. En esos momentos me dio un sueño horrible, que me dio tanto miedo quedarme dormida que yo abría los ojos lo más que podía, pero no, se me cerraban los ojos. Dije, pero me voy a regresar un poquito porque yo dije, pues me voy a salir al patio, me doy unas vueltecitas, subo bajo los escalones y me meto a dormir. Pero en esos momentos tuve la visión de ver muchísima gente fuera de mi casa, desde la puerta, escalones, patio. Y yo dije, no, si me voy con ellas y si ya no regreso. Fue cuando yo prendo la televisión y es cuando mi madre me dice, apágala, vamos a descansar. Apago la televisión y en esos momentos me puedo ver caminando por un camino muy oscuro. Yo no veía. Llego a una pared, hermano, y empiezo a ver muchísima gente, mucha gente. Empiezo a ver esa gente que iba feliz. Era como un desierto. Yo veía cómo iban, pero nunca vi niños. Yo veía jóvenes, personas adultas, ancianos, pero jamás niños. Yo me paraba enfrente de ellos y yo decía, hey, aquí estoy, véanme, aquí estoy, pero ellos pasaban sobre mí. Yo los veía felices. Yo escucho que una muchacha dice, mira, ya vamos a llegar. Y yo volteo hacia donde ella señalaba. Alcanzo a ver una iglesia a lo muy lejos, donde estaba rodeada de árboles. Y yo decía, tienen que caminar mucho. Pero yo también decía, ¿por qué son tan tontas? ¿No? En ese momento yo así pensé, ¿por qué son tan tontas? ¿Por qué tienen que caminar tanto? ¿Y por qué no se cruzan por aquí? Van a llegar más rápido.
me acerco y era un gran abismo donde se veía todo negro, era un abismo. Me dio miedo y me alejé de ahí y dije, no me puedo caer. Ya no me acerqué a las personas, sino que me recargué en la pared que yo había pasado. Me agaché y de repente se me acerca una persona y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces en un mundo que no es el tuyo? ¿Que no te da miedo? Y le dije, no, porque mi esposo muerto me cuida. En eso yo veo a mi esposo que iba con una persona, una señora del brazo, y le empiezo a gritar y le digo, Mauricio, espérame, le dije. Pero él ni siquiera volteó a verme. El muchacho me dice, déjalo, él ya va a llegar donde tiene que llegar. Y me empieza a platicar su vida, me dice, ayúdame, porque ¿qué crees? Que yo, por más que camino y camino, no me muevo de aquí. Me dijo, ayúdame. Y le dije, sí. Pero para esto, pues él me empieza a platicar su vida. Me dijo, ¿sabes qué? Yo fui ratero, fui asesino, fui violador. Hice todo lo malo que no debí de haber hecho. Y ahora, por más que camino y camino, pues no me muevo de aquí. Le dije, sí, dime cómo quieres que te ayude. Y me dijo, haz oración por mí. Empezamos a caminar hacia el lado derecho, porque las personas caminaron lado contrario a lo que yo caminé. Y me dice, empezamos a caminar. Yo empecé a hacer el Padre Nuestro, el Ave María. Cuando yo termino de hacer el Ave María, pues yo volteo y ya no estaba. No estaba a mi lado, volteo y él iba muy lejos, todo lo contrario a lo que yo iba. Cuando yo iba pasando, pues yo veía como un cuarto donde había muchas bancas y había gente esperando. Cuando yo pasaba me daban la mano y me decían, ¿verdad que vas a hacer oración por mí? Y yo les dije, sí voy a hacer oración por ustedes. Salgo de mi sueño porque yo así lo veo. Cuando yo paso esa pared que antes había yo pasado para entrar, pues abro los ojos y yo dije, qué raro, ¿no? Pero no entendía, yo no entendía. Me empiezan a pasar cosas muy raras. Empiezo a empezar a saber lo que iba a pasar y a mí me daba miedo. Yo le decía a Dios, Señor, yo no quiero esto, porque yo podía ver la muerte de las personas, porque yo podía ver o sentir o saber lo que iba a pasar. Y yo decía, no quiero esto, yo no lo quiero, quítamelo, porque yo me sentía culpable, yo me sentía responsable. Si aún así yo cargaba con la muerte de mi esposo, porque yo decía, es que yo tuve la culpa porque yo no lo ayudé, porque yo lo pude haber ayudado, no lo ayudé, me dieron la oportunidad de hacerlo y no lo hice, y yo me sentía culpable. Yo me empiezo a agarrar más de Dios. Yo iba a misa, yo desde muy niña, a mí nadie me inculcó nada, a mis padres no se mencionaba a Dios en mi casa, yo me iba a misa todos los días, y me gustaba comulgar, me gustaba el cada 8 días a misa, y era algo que a mí me agradaba. Y lo seguía haciendo ya cuando mi esposo falleció, pues yo seguía yendo a misa, llevaba a mis hijos y comulgábamos. Y empiezo a meterme en la oración. En algún momento, en alguna ocasión me quedo sola y créame que siento como alguien se sube a mi cama. Se suben a mi cama y yo veo una paloma blanca que rodea mi cama. Yo decía, pues es el muerto otra vez, pero yo veo una paloma que rodea mi cama. Y despierto, yo dije, ay, qué raro sueño. Yo pues estaba segura que estaba soñando una paloma, pero nunca vi para dónde fue la paloma. Y en esos momentos escucho como aletea algo arriba de mi cabeza. Me empiezan a pasar cosas para mí maravillosas, hermosas, pero también me daba miedo. Mi hermano, el más pequeño, llega el momento en que se suicida.
por lo mismo de que aquí en casa pues no había comunicación, solo había discordia. Y pues ese día pues mi hermano pues estaba tomado mi hermano y dijo que se iba a suicidar. Pues en esos momentos yo alcé mis ojos al cielo y le dije a Dios, Señor, cuídalo y protégelo. Fue lo único que dije. Yo preparaba los 15 años de mi hija en esos momentos y pues fui a buscar a los padrinos. Cuando yo regreso pues veo mucha gente y dije, no, mi hermano está muerto. Corrí, grité y dije, no. Llegué a casa y les digo, ¿qué pasó? A lo mejor me estoy revolviendo mucho, ¿verdad, hermano? Pero pues eso es lo que a mí me ha estado pasando, ¿no? Le digo a mi hijo, ¿qué pasó, hijo? Es que mi tío. ¿Pero qué le pasó? Es que mi hijo se suicidó. Y le digo, ¿cómo crees? Me dice, sí. Corro a donde estaba mi hermano, sentí rabia, sentí impotencia y le dije, ¿por qué? ¿Por qué de esta forma? Las cosas no se arreglan así. Hay formas para solucionar las cosas. Quería ir a tocarlo, quería bajarlo, pero no me dejaron. Se vino su novenario y yo lloraba mucho por él. Yo decía, es que no, porque él era un niño, no tenía por qué haberlo hecho. Y es muy largo, hermano, es muy largo. Un día me vengo a dormir temprano a la cama y me quedo dormida. En ese sueño puedo ver que el espíritu de mi hermano está en casa. Veo que mis hijas, veo a mi hija en su máquina de escribir, cómo hacía su tarea, veo a otra de mis hijas, no sabía quién era. Y me dio mucho miedo porque yo veía cómo gritaban, cómo aventaban las sillas y quise despertar y no pude. En esos momentos le dije a Dios, Señor, dame la oportunidad de despertar porque no quiero que mis hijas se espanten. No quiero que ellas se espanten. Desperté y efectivamente mi hija estaba en su máquina de escribir, estaba con otra de mis hijas. Le digo, ¿qué hora son, hija? Me dice las 12 de la noche, mami. Le digo, sí, hija. ¿Me puedes traer un vaso de agua? Me dice, sí. Le digo, ¿con quién estás? Me dice, con Dulce, mi hija. Le dije, está bien, te falta mucho. Me dice, no, mami. En eso, hermano, pues escucho cómo empiezan a gritar, cómo empiezan a aventar sillas. Me quise levantar, pero ya cuando yo me levanto, pues, ni siquiera me levanté, me quedé sentada en la cama porque mis hijas ya tenía una de un lado y la otra del otro. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, nada, mami. Le digo, ¿cómo que nada? ¿Qué pasó? Me dice, nada. Le digo, dime, ¿qué pasó? Mi hija, la más chiquita, me decía, mamá, es que ahí está. Le digo, no hay nada, hija. Pero yo sentía la presencia de alguien. No hay nadie, hija. Sí, mamá, mira, ahí está en la puerta. Ahí está, mamá. Y le dije, no, hija, no hay nadie. Me dio mucho coraje ver a mis hijas así. En esos momentos me acuerdo de la visión que yo había tenido en mis sueños. Me dio mucho coraje. Agarré y le dije, ¿sabes qué? Lárgate y déjanos en paz. ¿Por qué espantas a mis hijas? Si mis hijas no tuvieron la culpa de lo que tú hiciste. Lárgate. Mis hijas estaban muy mal. Le digo a mi hija, ¿qué pasó, hija? Me dice, mañana te digo por qué te vas a espantar. Le dije, no me voy a espantar. No me dijo nada mi hija, pero yo ya sabía. En esos momentos me dolió tanto decirle hacia mi hermano. Llorando le dije, perdóname, hermano. Dime qué quieres que haga por ti. Yo te voy a ayudar. Pero por favor, háblame en sueños, porque despierta me vas a espantar, le dije. El otro día, hermano, soñé a mi hermano. Ellos me decían Jacinta, no me hablaban por él, me decían Jacinta. Y me dice, Jas, ayúdame.
porque aquí donde yo estoy hace mucho frío. Está muy oscuro y no veo nada. Me dijo, haz oración. Necesito oraciones de gente como tú. Yo no entendía por qué me decía que gente como yo. Pero él me decía, necesito oraciones de gente como tú. Y le dije, sí, te voy a ayudar. Te voy a ayudar, le dije. Pero se me olvidó. O más bien dicho, no lo quería hacer porque me daba flojera. Al otro día en la noche, pues nuevamente veo a mi hermano. Lo veo sentado a los pies de mi cama. Y así fue el lunes, martes, así, toda la semana lo soñé. Y él me dice que lo ayudara. Ya la última vez que yo lo vi todo lleno de tierra, lo vi todo sucio, lo vi ya en un hoyo enterrado. Ya nada más se le veía la cara. Lloré y le dije, perdóname, voy a hacer oración por ti. Al otro día en mi trabajo, pues, me encuentro una bolsita de papel y sentí curiosidad de abrirla. Dije, ¿qué será? Dije, no la puedo abrir porque no es mía. La dejé, el otro día la vuelvo a encontrar y dije, ¿qué será? Dije, no puedo abrir algo que no es mío. Y la dejé y al otro día la volví. Nuevamente la abrí. Dentro de esa bolsita de papel había un rosario y un librito. Y lo empecé a hojear y dije, me gusta. Me lo traje, yo sé que no estaba correcto, pero me lo traje. Ese día le dije a la Virgen, Madrecita linda, te pido por mi hermano, haga por él. Él era un niño y no sabía lo que estaba haciendo. Por favor, te lo pido, ruega por él. Mira, yo te voy a hacer tu rosario, pero ayúdame. Pero yo en mis exigencias, hermano, yo le dije, pero permíteme ver qué es lo que hago por él. Empecé a hacer el rosario. A los 8 días de que yo empecé a hacer mi rosario, me veo en un desierto, vestida de blanco. El vestido me llegaba hasta el cuello, me tapaba las manos, no traía zapatos, me tapaba los pies. Y puedo ver a mi hermano, pues, que se acercaba a mí. Lo agarré de la mano y nos elevamos al cielo. Pero yo no sé a dónde fui porque llegada a una media altura ya no pude ver más. Solo sé que me tardé mucho para volver a bajar. Pero ya mi hermano ya no. Él se había quedado allá arriba. Pero para sorpresa mía, algo me estaba esperando abajo. Y estaba muy enojado. En esos momentos yo puedo ver a una persona muy, muy fea. Y me decía que por qué lo había hecho. Me dijo, ¿por qué lo hiciste? Y me quería agarrar. Quería agarrarme. Pero en esos momentos yo volaba, yo brincaba, yo volaba. Cuando sentí que ya no tenía más fuerza, pues me quedé parada. Y yo volteo hacia atrás y saco una cruz grande y se la pongo en la cara. Y le dije, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, le dije. Él se tapaba la cara y me gritaba y me decía, no hagas eso, no lo hagas. En eso yo desperté enojada, porque yo me sentía muy valiente, enojada, y le dije, ¿sabes qué? Dios es mi Padre, Dios es mi dueño, Él es mi creador y solo Él tiene derecho sobre mí. Pero para esto ya era diario, todos los días me torturaba, me hacía cosquillas, me mordía, y yo luchaba con algo que parecía plástico, porque aunque yo luchaba, aunque yo me defendiera con dientes, con todo lo que yo pudiera, era algo que no podía. Me empezó a darme mucho miedo. En una noche, pues, yo tenía 2 gatos,
una gatita y un gatito. Y en una noche, pues, no sé qué se metió a mi casa. Estaba todo cerrado, estaba ventanas, puerta, todo cerrado. Y de repente, pues, mi gato tiene una lucha con algo. Después de que yo empecé a hacer el rosario, empecé a tener esos ataques. Y mi gatito, pues, tuvo una lucha con un animal. Yo me iba a levantar ese día, pero al ver cómo se metió mi gatita toda con los pelos levantados y corriendo y metiéndose abajo de la cama, pues ya no. O sea, eran cosas que yo no entendía. Para mí era como normal, no lo sé. Y al otro día me levanto y dije, pues voy a buscar por dónde se metió este animal. Levanto a mi gato, pues le había quitado mechones de pelo, su popis toda por todos lados. Y yo dije, pues, ¿qué sería? Había llovido y pues el animal venía hacia mi recámara. Solo que mi gato pues le impidió llegar hasta donde estábamos nosotros. Y empecé a revisar las patas, porque había patas. Pero lo más raro de todo, hermano, es que las patas iban a dar a donde estaba mi cocina, mi refrigerador. Ahí se perdieron esas patas. Me dio tanto miedo que al otro día fui a tirar a mis gatitos. Los llevé al monte, los fui a tirar porque me dio mucho miedo. Fui con el padre y le dije, padre, ¿puede bendecir mi casa? Y me dice, sí, bajó a bendecir mi casa. Y pues ya desde ese día, como que estuvo más tranquilo las cosas, ¿no? Pero yo no dejaba pues, de hacer mi oración, de hacer mi rosario. Y empecé a experimentar cosas maravillosas. Empecé una noche a tener esa visión de que algo maravilloso estaba dentro de mi casa. Y despierto, hermano, y algo emanaba, algo hermoso que yo no puedo describir, no lo puedo describir, yo no puedo decir qué era, ni de dónde venía, yo lo buscaba por todos lados y no, solo sé que algo emanaba, algo hermoso. Dije, bueno, pues al otro día yo me levanto y veo de dónde viene. Pero cuando yo me levanto al otro día ya no había nada. Me arrepentí y dije, ¿por qué soy tan tonta? Perdón por la expresión, pero yo decía, ¿por qué soy tan tonta? Pero yo sigo en mi oración, cada vez era más mi oración. Y en un día me iba a trabajar, yo le decía a Dios, yo le decía, ya me voy a adoración, dame tu bendición, ya me voy a trabajar. Llegaba de trabajar y le decía, ya vine a adoración, gracias por darme la oportunidad de regresar a casa. Yo hablaba con él como si él fuera mi amigo, yo le decía, mira, tengo este problema, me pasa esto. Llegó un día en que no teníamos para comer y yo le decía, mira, Señor, si así es tu voluntad, ni modo, o sea, yo te ofrezco esto. Me duele porque mis hijos me piden de comer, pero pues no lo tengo. Pero mira, yo te lo ofrezco. Y un día en oración, pues yo no sé, hermano, muchos me dicen que a lo mejor puede ser el mal, ¿no? Que el que me quería confundir, pero en una ocasión, haciendo oración, yo puedo ver a mi Señor Jesús. Aún lo recuerdo. Él está de blanco y tiene las manos como sí, tiene sus manos una encima de la otra. Pero no, yo no le tomé la importancia, ¿no? Yo, o sea, me levanté, le hice su oración y me fui a trabajar y al otro día vuelvo a hacer lo mismo y vuelvo a ver la misma imagen. Por cuando dije, oh, aquí está mi Señor Jesús. Aquí está. Yo se lo platicaba pues a unas personas. Yo quería que me ayudaran espiritualmente. Yo decía, ¿qué significa? O sea, quiero saber, pero todos me decían, estás loca, eres una fantasiosa, son fantasías, simplemente es el mal el que te está confundiendo. Yo decía, no, esto que a mí me está pasando no puede ser el mal.
empecé a tener mucho miedo, empecé a caer en una ansiedad horrible porque todo me daba miedo, todo me daba miedo. Empecé a creer lo que me decían, pero también yo decía que no puede ser. Pero lo malo no dejaba de pasarme, no me dejaba de pasar, hermano. Un día pues escuché una alabanza y la repetí y en mi mente pues yo decía, ¿por qué? ¿Por qué la vida no me dio la oportunidad de ser feliz con mi esposo? Si éramos felices, ¿por qué habiendo tantos matrimonios que no se quieren, están juntos? ¿Y por qué nosotros que nos queríamos nos tuvimos que separar? O sea, no entiendo. Regresé esa alabanza, es la de nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Y la regresé, y la regresé, y la regresé. Cuando yo me vengo a acostar, hermano, cierro mis ojos y empiezo a ver una pequeña luz que se acercaba a mí, cada vez se hacía más grande, más grande, más grande, hasta que puedo ver una persona. Esa persona es Jesús. Yo lo veo como se va acercando. Él llevaba una oveja cargando en sus hombros y muchas ovejas detrás de él, muchas ovejas. Y yo dije, Jesús, pero abrí los ojos, soy muy curiosa, abrí los ojos. Y dije, mi Señor Jesús, lo cerré, pero ya no vi nadie. Y dije, Él me respondió. Cuando yo más he sufrido, cuando yo más he tenido que pasar el dolor que he tenido que pasar, Él me ha cargado. Él me ha llevado en sus hombros. Y pues yo quería compartir ese testimonio, hermano, porque pues ha sido de mucho dolor, pero también muchas bendiciones para mí. Muchísimas bendiciones. Digo, mi hijo ha sufrido un accidente, el cual a él lo tiene en cama. Fíjese, hermano, que cuando yo estaba bien agarrada, porque yo me agarré mucho de Dios, pero también me alejé de Él, pues cuando yo estaba agarrada de la mano de Dios, todo era amor, era felicidad. Yo le decía, Señor, no tengo nada que pedirte, todo me lo has dado. Estoy bendecida por ti. Pero viene mi rebeldía y todo cambia. Mi hijo sufrió un accidente, donde me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Me dice mi hija, mami, ¿sabes que mi hermano quiere hablar con nosotras? Mi hermano tuvo un accidente y se quiere despedir de nosotras. Y dije, no. Mi hijo tuvo un accidente que lo dejó cuadrapléjico. Mi hijo, pues, me decían los doctores, ¿sabe qué? Mire, ya ni tenga la esperanza de que su hijo se va a salvar, porque su hijo viene muy grave y se va a morir. Y una vez se lo decimos. Yo dije, ¿por qué estas palabras tan crueles? Nuevamente le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Es mi único hijo varón. Solo te pido, dame fuerza y fortaleza, porque es mi único hombre. Pero yo tenía la esperanza dentro de mí. Yo decía, mi hijo se va a salvar. Lo trasladaron a otro hospital porque ahí no tenían lo necesario. Lo trasladan a otro hospital, al hospital de la Villa, que está muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Y llego y me dice, ¿sabe qué? Pues su hijo viene muy malo, su hijo se va a morir. El ver a mi hijo en esa situación no era grato. No era grato ver a mi hijo como yo lo veía. Un niño alegre, un niño feliz. Y el verlo en esas condiciones, pues yo decía, no. Mis hijas pues gritaban, lloraban y decían, mi único hermano no se puede morir, mamá. No, deja, échale ganas, vamos a echarle ganas. Tu hermano está en tal piso, pasen a verlo, pero por favor, no quiero que llore. Si creen que no aguantan el ver a tu hermano en la situación en la que está, pues sálganse para afuera y lloren todo lo que tengan que llorar, pero enfrente de él no. Tenemos que darle fortaleza, tenemos que darle fuerza para que él siga adelante. Mis hijas pasaban a verlo y decían, es que no, mamá, no puede ser como está mi hermano.
para nosotros era increíble porque el cuarto donde él estaba, pues habían como 15 personas de la misma situación que mi hijo, problema, y empezábamos a ver cómo empezaban a morir cada uno. Y yo decía, ¿cuándo me van a decir que mi hijo ya murió? Fue un dolor nuevamente. Para esto, pues mis hijas ya estaban ya mayores. Ya podíamos estar todas en el hospital. Yo me quedaba con él todo el día. Mis hijas iban en las mañanas, iban en las noches. Y yo decía, ¿cuándo será alguien que también a mí me digan que mi hijo ya está muerto? Me lo dan de alta, pero para esto el doctor me dice, ¿sabe qué, señora? Que no se lo lleve. Su hijo no está bien, su hijo está mal. Pero yo ya no quería estar ahí. Yo decía otra vez, un 24 de diciembre otra vez en el hospital, porque mi hijo se tiene que accidentar un 31 de octubre. Y dije otra vez, ya no. Y vuelven nuevamente los recuerdos a mí. Yo decía, ¿por qué? Hace 20 y tantos años estaba yo velando a mi esposo y ahora estoy a punto también de no saber qué pasa conmigo. Y una Navidad más en el hospital. Y yo le decía a Dios, Señor, que a mi hermano que ese día yo le decía, quiero irme a casa, quiero pasarme la Navidad en casa, quiero estar con mis hijas porque mis hijas estaban solas. Yo solo le dije, saben que ellas váyanse con sus tíos, donde las inviten, ustedes váyanse. Ustedes no se preocupen por mí, yo me quedo en el hospital con tu hermano, váyanse a donde ustedes se las lleven. Pero yo quería con todo el corazón pasarme la Navidad aquí en mi casa. Me decía el doctor, no se lo lleve, él está mal. Pero yo decía, pues no va a pasar nada. Veníamos llegando a casa cuando mi hijo se me pone mal. Mi hijo me dice, no puedo respirar. El taxi que nos traía, pues se dio la vuelta y como pudo se fue. Me dice, ¿sabes qué, mamá? Ya no luches por mí. Ya no, mamá. Ya hiciste mucho. Déjame descansar. Ya estoy cansado. Déjame descansar. Le dije, no, hijo, vamos a luchar hasta donde tengamos que luchar. Pero no me digas esto. Nos regresamos al hospital, estuvo otro mes en el hospital, le metieron una manguera por lado del corazón. Yo no quería, me dice el doctor, si usted no acepta, pues bajo su responsabilidad. Estar en el hospital fue algo muy difícil porque ves el dolor de los demás y la impotencia, porque yo tuve que ver muchas cosas horribles dentro de ese hospital. Y pues así va pasando el tiempo, pero para esto pues nos llega la mala suerte. Mi hijo se accidenta, mi madre cae enferma. Yo estaba en el hospital con mi hijo y mi mamá estaba falleciendo en mi casa. Un día me dice mi hijo, ¿sabes qué, mami? Quiero hablar con mi abuelita. Para esto fue, mi hijo se accidenta en octubre, noviembre, el 4 de diciembre mi madre pues se enfermó. Mi mamá quería mucho a mis hijos, ya que ella había sido la madre de ellos, porque yo los tuve que dejar para irme a trabajar y ella los cuidaba. Mis hijos pues la querían mucho, ¿no? Y pues le digo, no, pues a mí me gusta mucho hacer oración para las ánimas del purgatorio, ¿no? Y yo sé que pues a mí me dicen, ¿no? Que no existe el purgatorio, pero yo digo, sí existe, ¿no? Les digo, yo no lo platico porque en algún momento yo le quise platicar a un diácono y él me dijo, es que estás loca. Eso no es cierto. Y en algún momento pues se lo platico a una persona que estaba en la iglesia y me dice, es que este testimonio lo tienes que compartir porque el agua estancada se pudre. Y le dije, sí, pero ¿a quién quiere que yo les comparta mi testimonio? Para todos yo estoy loca. Soy una fanática, o sea, no, nadie me cree. Y me dice, no, sí, platícalo. Entonces, hermano, pues
Ya después de que mi hermano pues me dice que lo ayude y esto, pues más, no, empiezo a pedir por las ánimas del purgatorio, empiezo a pedir por ellas, pero también me da miedo, me da mucho miedo. Me da miedo esa parte porque yo digo, pues como que puedo, no sé si es un don o no sé qué sea, hermano Arturo, pero yo no entiendo cómo es que yo puedo hablar con una persona, cómo es que yo puedo hablar con una persona que ya no está, cómo es que yo puedo saber pues esa parte, ¿no? De que pues me decía mi hermano, pues ayúdame porque aquí está haciendo muchísimo frío. Mi esposo, que muchas veces uno no entiende esa parte, y yo no lo entendía, yo no quería tener una aceptación, el decir él ya se fue, ya me dejó, no había una aceptación. Y eso pues me estaba llevando a estar cada vez peor, el querer dejarme morir. Pero hoy me doy cuenta, hermano, que, y yo les digo a todas las personas que han perdido a un ser querido como su padre, como un hermano, como un esposo, que es muy difícil y que a veces no lo entendemos, no queremos aceptar o asimilar esa parte, pero que pues que lo tenemos que entender porque ellos ya terminaron su ciclo de vida, ellos ya cumplieron con la misión que tenían encomendada y pues la verdad es que a mí me costó muchísimo trabajo y pues es muy cierto lo que me dijo mi suegra, ¿no? No los deja uno descansar en paz, no los deja uno descansar en paz y ellos también tienen que irse, ¿no? Tienen que partir. Y hoy lo entiendo, ¿no? Hoy sé que aún me duele muchísimo. Han pasado casi 30 años de la muerte de mi esposo, y no lo olvido, no lo recuerdo, pero ya sin dolor, ¿no? Hoy recuerdo lo hermoso que viví con él y pues algún día tal vez, ¿no? Nos volvamos a encontrar él y yo, pero pues espero que sea después de mucho tiempo. Y pues que le echen muchas ganas, ¿no? Que es un dolor muy grande, pero que lo tenemos que asimilar.